Bueno, el corte de ruta primeramente era por el tema de los lamuenes que estaban allá reclamando por el territorio, y el tema de la gobernadora, la verdad que no fue muy entendido. No sé si ella quería pasar o quería ir a dialogar. La verdad que si quería ir a dialogar fue muy tarde, porque muchas veces yo me acerqué a su oficina con su secretario, que era Beco, a pedir una audiencia y nunca nos dio. Así que la verdad que no entendemos mucho por qué se acercó ahora ella, con qué objetivo. Como ahí le dijeron a algunos de los lamuén que no era el momento, si quiere ella puede acercarse a hablar, pero muchas veces nosotros pedimos audiencia con ella y la verdad que nunca nos dio. Y una comedia, la verdad que no entendemos, como ella la que está de acuerdo con todos los desalojos de los pueblos mapuche, ella está de acuerdo que no reconoce que el pueblo mapuche es persistente de acá, y no reconoce que la gente que vuelve a su territorio fue porque fue despojada y fue engañada. Ese es el tema. Bueno, más o menos para la gente que no está al tanto, ¿qué fue lo que pasó? De la comunidad, la recuperación. Bueno, ahí con la gobernadora la verdad que no entendemos, no sé por qué ella se acercó hasta allá, todavía no tenemos ninguna... Bueno, nunca nos comunicamos con ella, nunca nos dio una audiencia, así que no tenemos idea por qué esto, pero bueno, así como se acercó, ella se fue, supuestamente por lo que decían que ella quería dialogar, no sé qué quería dialogar, yo creo que no era el momento ni la hora. Ella sabe que ha pasado muchas veces hacia el Mascardi, hacia la gente rica esta, que va a empañarla, que va a protegerla. Tenía el momento de pasar también ahí a la comunidad, pero nunca se acercó. Pasó siempre por ahí, fue a ver a esta gente rica que están ahí, a los terratenientes que siguen estando, a ver qué le faltaba, a colocarles cámara, a colocarle luz, todas esas cosas, pero nunca se acercó a la comunidad. Bueno, se decía que la gobernadora quería pasar para también estar presente era el horario del desalojo a la comunidad Gallardo Calfú. Claro, yo creo que ella quería ir a ver el triunfo que tuvo, porque bueno, como dice ella, la autoridad del pueblo argentino y tiene autoridad en esto, ir a reflejar un poco lo que ella hizo, porque ella en todo momento dice, bueno, fue pacífico, pero de vuelta volvieron a desalojar a un pueblo mapuche, que vuelve a su territorio a recuperar su comunidad. ¿Pero algo más, María? No, que el pueblo mapuche vive y va a seguir recuperando sus territorios, que tiene que el gobierno tratar de entender a las tierras que fuimos despojados, grande el pueblo mapuche, y a todos aquellos que tengan que volver a su territorio a recuperarlo, hay que recuperarlo, porque ya demasiado hemos sido discriminados, demasiado hemos sido despojados de nuestra tierra, asesinados a nuestros jóvenes, a nuestros mayores, hasta el día de hoy siguen haciendo exhibido en un museo, así que ojalá que el pueblo mapuche se levante y yo acompaño a todas las comunidades que estén recuperando sus territorios.